vamos a ver la diferencia entre la luz solar y la luz puntual, como puede ser de un foco o una farola, ¿no? Entonces, si por ejemplo dibujamos el horizonte, vamos a ver que el cálculo es exactamente igual, pero hay algo que difiere, y es la proyección del punto de luz sobre el suelo, ¿no? Entonces tenemos por ejemplo aquí el Sol a cierta altura, y vemos que para representar el Sol está en este caso sobre el horizonte. Vamos a pensar también que está detrás, y vamos a marcar aquí por ejemplo un señor. Entonces aquí está el señor. Entonces, si nos fijamos, el Sol tiene su proyección en el horizonte, llamaremos S', alineamos S' con los pies del Señor, y por el punto de luz hacemos un rayo, de manera que proyecta aquí la sombra del individuo. Bueno, pues esa será la forma de calcular la sombra con luz solar, ¿no? Entonces tenemos aquí el Señor con la sombra que proyecta sobre el suelo. Bueno, lógicamente un señor que está más cerca, vamos a hacer así que tenga la misma altura, entonces alineamos su cabeza con este punto de fuga y colocamos aquí otro señor. Como vemos, es un señor que está más cerca, y por tanto volvemos a hacer lo mismo, alineamos la parte superior de la cabeza y los pies del señor con la proyección del Sol sobre el horizonte, ¿no? Por tanto, la sombra vendrá por aquí, hasta aquí. O sea que en este caso la sombra del señor que está de espaldas al Sol pues será todo esto, hasta aquí. Si el señor lo ponemos más lejos, lo vamos a poner aquí, también tendrá la misma altura que este de aquí. Entonces hacemos una línea que une, y por último colocamos aquí un señor ahí a lo lejos, pues lo mismo, el pie con el pie del Sol, la proyección perpendicular, y esto con esto, por lo tanto ahí tendremos ya la sombra de ese señor, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría con una farola? Una farola, por ejemplo, tiene aquí la posición del punto de luz, y ahora la proyección de la farola, el pie, el suelo donde se apoya, pues no queda en el horizonte, porque si quedara en el horizonte, si lo llevamos lejos, pues todo se convierte en un punto. Y si hiciéramos que la farola tuviera este pie y esta altura, pues estaríamos hablando de una estrella o del Sol, algo muy, muy lejano, ¿no? Entonces, para calcular las sombras exactamente igual. Tenemos aquí un señor. ¿Cuál es la sombra de este señor? Lo mismo, exactamente igual. Alineamos el pie de la farola con el pie del señor y el punto de luz con la cabeza, y tenemos que la sombra del señor es esta. Bueno, como vemos, el procedimiento de cálculo es exactamente igual, pero la única diferencia que podemos ver entre ambos es que en el caso tenemos que el punto de luz de la farola pues está localizado de manera que su proyección está por debajo del horizonte, ¿no? O sea, lo que llamamos aquí Sol y S', pues aquí la luz de la farola F y su proyección aquí. Entonces el procedimiento es exactamente igual, pie con pie y punto de luz con punto más alto del objeto que sombrea, ¿no? Lo mismo para cualquier punto, por ejemplo, este señor que está aquí detrás, que tiene la misma altura, está aquí. Entonces alineamos esto, pie con pie y punto de luz con altura, y la sombra del señor aquí pues estaría ahí. Como vemos, de aquí irradia todas las sombras, ¿no? Como si fuera el centro de una radiación, mientras que aquí, al estar en el horizonte, pues todas van hacia ese punto sobre esta línea, ¿no? O sea que no puede ir una sombra que vaya hacia allá por encima del horizonte. Otra cosa es que el Sol estuviera detrás del observador. Entonces, si está detrás del observador, tenemos entonces dos casos distintos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una valla, por poner un ejemplo, y aquí otra valla. Entonces podemos dar aquí, por ejemplo, decir que la sombra de este punto es esta, y aquí decir que la sombra de este punto, por ejemplo, es esta. Como vemos, en este caso la sombra del objeto viene hacia nosotros y aquí se aleja de nosotros. ¿Cómo podemos calcular la sombra de estos dos objetos, que son dos
planos verticales, como si fuera una valla. Entonces tenemos, este es el objeto con su sombra propia y este también el objeto con su sombra propia aquí. Bueno, sabemos que la sombra de este punto es este, por lo tanto la sombra de la vertical saldrá del suelo e irá su sombra por el suelo hasta llegar al horizonte, o sea que cae aquí, ¿no? Eso quiere decir que el rayo de sol viene según esta dirección y cortará siempre a la vertical por este punto, ¿no? Cuando estamos con un plano de cuadro vertical, si el plano es inclinado ya varía todo, ¿no? Entonces tenemos que la sombra de esta vertical será esta, y como esta es una paralela irá al mismo punto de fuga. Y como esta línea, por ser paralela al suelo, también tendrá su sombra paralela y esta línea concurre en esta fuga, pues podemos unir este punto con este y tenemos que la sombra de esta línea es esta. Por lo tanto, ya sabemos que la sombra del objeto es este. Y si alineamos estos tres puntos, vemos que quedan perfectamente colineales. O sea, siempre quedarán alineados los tres. Y tenemos ya la sombra de ese cuadrilátero, de manera que el sol está detrás de nosotros, ¿no? En este caso no vemos el sol y lo que era la proyección del sol sobre el horizonte, que quedaba aquí. Ahora, en el momento en que el sol está detrás nuestra, pues aquí la fuga de los rayos, si nos fijamos, todos los rayos van hacia el sol. En el caso de que esté detrás nuestra, todos los rayos solares pasan por debajo de este punto, por debajo del horizonte, y lo que aquí llamamos S quedaría debajo, y lo que aquí llamamos S', pues quedaría aquí, S'. Mientras que aquí va a ser al revés. Aquí tenemos que, por ejemplo, este punto tiene su sombra aquí, entonces ya podemos decir que el rayo viene por aquí, ¿vale? Y por tanto viene por aquí. O sea que el plano del Sol será este. Eso quiere decir que el plano vertical del Sol es este y por tanto el Sol en este caso quedará sobre esta línea vertical, que al prolongar esta línea corta aquí, esta es la posición del Sol. Y por tanto, si ahora hacemos una paralela a esta, va la misma fuga F', alineamos, y ahora alineamos este punto con este, y tenemos que la sombra, si alineamos también este punto con este, pues caerá aquí, y esta es toda la sombra de ese cuadrilátero verde, ¿no? Bueno, pues como vemos, la única diferencia entre esto y esto es primero que esta farola pues tiene su pie, su perpendicular sobre el suelo en un punto que está por debajo del horizonte. Si está cerca al horizonte, pues ya queda reducida a un tamaño muy pequeño, ¿no? Vamos a poner algo más de música y ya terminamos. Bueno, decíamos entonces que este punto queda sobre el horizonte en el caso de luz solar, en los dos casos. Si nos fijamos tanto en este caso, cuando el Sol está delante de nosotros, S' queda aquí, como cuando el Sol está detrás, S' queda siempre sobre el horizonte. Mientras que si el Sol está detrás, realmente la fuga de los rayos solares quedan por debajo del horizonte. No vemos el Sol y sus fugas quedan debajo, mientras que aquí quedan por encima del horizonte, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos todos los casos posibles en la perspectiva cónica de luz solar, en los dos casos luz delantera y luz trasera, o sea, Sol detrás del observador y delante. Y aquí pues tenemos el caso de la farola con su proyección sobre el suelo.